hermanas, ya decían nuestros hermanos, vamos a iniciar una nueva temática en esta noche, dándole gracias al Señor por las profecías bíblicas, porque así como en la mañana decíamos la necesidad de predicar el verdadero evangelio, me gustó mucho el texto que compartió nuestro hermano Román ahora. El verdadero evangelio habla de la reserva, ¿no es cierto?, de esa herencia ya en los cielos. ¿Ya? Hay muchos pasajes que la Biblia muestra sobre nuestra herencia en los cielos. Y sobre todo en tiempos en que el cielo ha pasado a ser una idea romántica solamente, ¿ya? Y se quiere negar esa realidad. Muchos están preocupados de lo terrenal. Como el propio Pablo advierte a los filipenses, por ahí andan muchos, dice, de los cuales os dije muchas veces y ahora lo digo llorando, que solamente piensan en lo terrenal. Así como decíamos en la mañana que el Evangelio tiene una perspectiva eterna, las profecías nos permiten entender que el Evangelio es una proyección eterna. Porque debemos entender, hermano, que el Señor tiene todo establecido, decretado desde la eternidad. Lo que estamos nosotros viviendo en el presente y lo que viviremos mañana y lo que ocurrirá en el mundo mañana está determinado por Dios que así suceda. Entonces es muy importante que toda iglesia local nunca pierda la perspectiva de la profecía bíblica, ¿ya? Hasta ahora hemos estado estudiando los juicios aquí en la tierra, ¿no es cierto? Porque si algo concreto viene a la tierra, viene al planeta, es el juicio de Dios. Pero desde hoy día vamos a subir un poco, por decir así. Porque acuérdense que esos juicios no van a caer sino antes la iglesia es sacada de la faz de la tierra. Y eso puede ser en cualquier momento. La iglesia va a ser arrebatada, podemos llamarle también, va a ser traspuesta. A mí en lo particular no me gusta la palabra rapto, ¿ya? ¿Por qué? Lo digo, siempre lo recuerdo. Para mí rapto en el lenguaje español no es la palabra más apropiada, porque rapto es un acto delictual, ¿sí? En donde alguien se lleva lo que no le pertenece. Pero para nosotros la palabra pazo en griego significa sacados forzosamente para estar para siempre con el Señor. Acuérdense que la salvación tiene ese principio, fuérzalos a entrar. Si el Señor no nos fuerza a estar en su voluntad, nosotros nos perdemos por toda la eternidad. Así es, hermanos. Por lo tanto, el Señor nos sacará, nos arrebatará, y una vez que eso ocurra, se desatan los juicios en la tierra, que estuvimos estudiando, ¿no es cierto? La última semana de Daniel por varios meses, donde vimos básicamente los 7 sellos, pero nos falta todavía, por eso tenemos estudio y Biblia para rato, para todo el resto de nuestra vida. Faltan las 7 trompetas, las 7 copas, que en alguna oportunidad las podríamos ver. Pero ahora nos vamos a centrar en el cielo. ¿Qué va a ocurrir inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia? Es que nosotros los creyentes vamos a dar cuenta de nuestra vida como cristianos. Nuestro ruego al Señor desde ya es que pueda despertar nuestros espíritus con esta palabra, con este estudio, más allá de crecer en el conocimiento, es crecer en la obediencia. ¿Sabe por qué, hermano, hermana? Porque vamos a tener que dar cuenta delante del Rey de lo que hicimos o no hicimos debiendo hacerlo. Y tendremos que mirar su rostro, y yo no quiero vivir eso, yo sé que usted tampoco, que nos apartemos de Él avergonzados por no haber hecho lo que le agrada a Él y por no haber hecho, ¿no es cierto?, lo que debemos hacer. Entonces, vamos a estudiar desde hoy lo que hemos llamado el tribunal de Cristo y el juicio del gran trono blanco, ¿sí? 2 eventos escatológicos que también, así como en el marco del estudio que hemos llamado desde el arrebatamiento de la iglesia a la segunda venida de Cristo y que tiene como objetivo separar, entender que el arrebatamiento de la iglesia no es la segunda venida de Cristo. Ese es el gran problema de interpretación. Lo que viene ahora inminentemente es el arrebatamiento de la iglesia, pero después de un tiempo Cristo vuelve a reinar aquí al planeta con sus santos. Así como veíamos esa diferencia, que la vamos a estar siempre recordando, de la misma forma el tribunal de Cristo no es lo mismo que el juicio del gran trono blanco.
Y eso lo vamos a ver con mucha detención y que el Señor nos ayude a profundizar en este gran tema, porque involucra también, influye, incide en la predicación del Evangelio de Jesucristo. Ya vamos a ver por qué. Entonces los invito a revisar nuestros textos que van a ser nuestra base del estudio, ubicado primeramente en Romanos capítulo 14. Yo lo invito a abrir su Biblia en Romanos capítulo 14, versículo 10, donde dice así la palabra del Señor, Romanos 14, 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Note el por qué, la razón. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Voy a adicionar 2 versículos. Versículo 11, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Antes de comenzar la introducción y los comentarios, vámonos a 2 Corintios, capítulo número 5. Capítulo número 5, dice así. En el versículo número 9 dice así, la palabra del Señor, 2 Corintios capítulo 5 versículo 9, por tanto procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables. La razón, versículo 10, porque es necesario que todos, ¿qué dice? ¿Todos los hombres? No, ¿qué dice? Todos nosotros, eso es muy importante, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, vamos a estar moviéndonos por harto tiempo en estos 2 versículos, ¿ya? El tribunal de Cristo en primera instancia. Después, en segundo lugar, quizás cuánto tiempo después, vamos a hablar del juicio del gran trono blanco. Pero preliminarmente, hermanos, debo decir, el tribunal de Cristo es un tribunal exclusivo para creyentes. Ahí no va a llegar ningún inconverso. Nadie que no haya nacido de nuevo y que no haya sido justificado por el Señor va a llegar al tribunal de Cristo. Todo inconverso tendrá que dar cuenta no en el tribunal de Cristo, sino que en el juicio del gran trono blanco. Y de la misma manera podríamos decir, ningún creyente va a llegar al juicio del gran trono blanco, porque ese es un juicio exclusivamente para condenación. Eso es muy importante mencionarlo desde ya, pero lo vamos a ir viendo en la medida que desarrollemos este estudio. Es interesante mencionar que aquí en Romanos capítulo 14, en el versículo 9, en el versículo 10, cuando dice, porque todos compareceremos, ¿qué dice? Ante el tribunal de Cristo. Esta palabra original es teos, es decir, podría ser en una interpretación más ajustada al texto bíblico, todos compareceremos ante el tribunal de Dios. ¿Por qué aquí fue traducido Cristo? Porque en 2 Corintios capítulo número 5, versículo 9 y 10, que leíamos delante, ahí cuando habla tribunal de Cristo, aparece la palabra Cristo en el original. Y como bien sabemos, Cristo es Dios. Y ya lo vamos a ver. Todo el juicio, el Padre lo ha dado, ¿a quién? Al Hijo. Ya lo vamos a ver eso. Entonces, el tribunal de Cristo, mire, es bien interesante esto. Esta palabra original para tribunal de Cristo, ¿no es cierto?, es una palabra de origen griego que es el término vema, ¿ya? Así de sencilla es la palabra, vema. ¿Y qué es lo que es el vema? El vema no era un tribunal para condenar al que daba cuenta, sino para recibir o no recompensas. Es como quien da cuenta de lo que debía haber hecho. A diferencia del gran trono blanco, es donde la gente va a comparecer, pero ojo, se van a abrir los libros y los libros van a atestiguar que el individuo que comparezca ante ese gran trono blanco es culpable y va a ser sentenciado, y esto es serio, al lago de fuego y azufre.
Por lo tanto, el tribunal de Cristo no es el que nos va a condenar. ¿Por qué? Porque ya Cristo murió por nosotros. Ya vamos a ver pasajes decidores como Romanos capítulo 8, versículo 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No dice para los que estén en Cristo Jesús. Como que si la salvación se va a consumar en un futuro. Note que aquí está diciendo, por ejemplo, en el versículo Romanos 14, versículo 10, comienza diciendo, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Es una instrucción para hermanos en Cristo, no para inconversos, para hermanos en Cristo. ¿Se va notando la gran importancia de lo que es el lenguaje? 2 Corintios capítulo 5 dice, porque todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Cuando habla de hermanos, cuando habla de nosotros, excluye a quiénes, hermano. Al mundo, al resto de los hombres. Excluye a los inconversos. Nunca olvide que Pablo presenta esa gran diferencia entre nosotros y ellos, ¿cierto? Por ejemplo, Pablo presenta ahí cuando está la culpabilidad del hombre. Acuérdense que Romanos 1 comienza hablando de la ira de Dios, cómo Dios manifiesta su ira desde el cielo por la maldad de los hombres que en lugar de darle la gloria al Creador, se la dieron a la creación. En lugar de adorar al Creador, comenzaron a adorar cuadrúpedos, reptiles, aves, etcétera, etcétera. Y tanto llegó la corrupción del hombre, cuando digo hombre digo mujer, que el hombre llegó a cambiar inclusive el orden del género, hermanos. ¿Qué es lo que estamos viendo el día de hoy? Se corrompieron en su lascivia. A ese nivel. Y cuando Pablo llega a decir, ¿somos nosotros mejores que quiénes? ¿Que ellos? Él mismo responde, en ninguna manera. Porque es imposible que nosotros seamos mejores que ellos. Si estamos aquí ahora diciendo amén, es por pura gracia. Se citaba ahí, ¿no es cierto?, ese pasaje de Isaías 55. El hermano reflexionaba también de eso. Es decir, su palabra fue enviada de su boca e hizo lo que él quería, salvarnos. Se cumplió su objetivo, se cumplió su deseo, su alma anheló y eso hizo. Por lo tanto, ahora, ¿qué tenemos que decir? Gracias, Señor, porque no somos mejores que ellos, pero aquí estamos en una esfera de salvación. Por lo tanto, el tribunal de Cristo es un tribunal para dar cuentas. Como alguien lo manifestó de manera muy acertada, el tribunal de Cristo habla de una plataforma donde la persona llegaba a dar cuenta de sus hechos, ¿ya? Como cristianos. Entonces, ahí no va a comparecer un individuo conforme a sus pecados, porque todos sus pecados ya han sido tratados en el juicio de la cruz. Cristo, cuando murió en la cruz, lo dice Colosenses, ya lo vamos a ir leyendo también para complementar esto en la introducción, dice que todos los expedientes, todos los libros que hablaban en contra nuestra, fueron clavados ahí en la cruz, hermano. Imagínense usted por un momento una carpeta donde estaban todos sus pecados, pasados, presentes y futuros, con su nombre. El Señor tomó esa carpeta, tomó esos libros y los clavó en el madero de la cruz. Ya no hay ningún juicio pendiente para con nosotros. No obstante, nosotros vamos a dar cuenta de aquello que hicimos como cristianos, como creyentes. Es decir, nosotros ahora mismo tenemos la posibilidad, mientras estemos vivos, de rectificar nuestra vida como cristianos, de rectificar nuestro servicio, porque todos tendremos que comparecer ante el vema de Dios, ante esa plataforma donde o nuestras obras van a recibir recompensas o definitivamente van a quemarse para vergüenza nuestra. Ya vamos a ver pasaje. Por lo tanto, es muy importante este tema porque incide en la perspectiva de la predicación del Evangelio. Porque debemos siempre recordar, hermanos, la salvación no es por recompensa, no es por premio, no es por galardones, no es por corona. La salvación es por gracia, es un regalo, es una dádiva. Por eso es muy importante esto, a ver si alcanzamos hoy día a señalarlo, porque lo primero que quiero señalar, hermano, respecto a esta introducción,
es que Dios juzgará a todos los hombres, a unos para condenación, juicio del gran trono blanco, de lo que vamos a hablar más tarde, y a otros para recompensa. El tribunal de Cristo no es para condenación, sino para recibir o no recompensas, ¿ya? Y ahí aparecen las coronas, ahí aparecen los galardones. Es como el atleta que corría para obtener la corona de victoria. Y Pablo llega a decir, y lo vamos a leer, correr la carrera de manera que obtengáis, ¿qué cosa? El premio, el galardón. Y no puede ser la salvación porque habría un choque frontal con la doctrina bíblica de que la salvación no es por obras. La salvación es por gracia. Efesios 2:8 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto, ¿qué dice? No de vosotros, pues es don de Dios. No dice que es una recompensa de Dios, no dice que es un galardón o una corona, sino que es un don de Dios. Por lo tanto, separamos inmediatamente lo que es el tribunal de Cristo a lo que será el juicio del gran trono blanco. Tribunal de Cristo, recompensas. Juicio del gran trono blanco, condenación por las obras que el hombre ha hecho. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa la palabra juicio? Porque si nosotros hacemos un recorrido somero en la palabra de Dios, vemos que el Señor manifiesta su juicio, ¿ya? Él ha demostrado lo que es agradable o no ante su presencia. Podríamos decir en términos etimológicos que juicio inmediatamente invoca la palabra derecho, justicia, en otras palabras, lo que es bueno. Fíjense que hemos hablado mucho sobre el pecado en sentido negativo. Por ejemplo, cuando uno dice, yo hice esto delante de Dios, que configura el pecado. Pero hay algo incluso que pasa a veces desapercibido. El inicio del pecado no es la comisión, sino que la omisión. En otras palabras, no hacer lo que debemos hacer. Mire, acompáñenme a ver un pasaje para que lo veamos juntos. Aquí en el libro de Miqueas, ¿ya? Profeta menor, ¿no es cierto? Abdías, Jonás, Miqueas. Dice aquí en Miqueas capítulo número 6, versículo 8. Siempre decimos 10 segundos para encontrar al profeta Miqueas. Está difícil, ¿cierto? Es fácil Génesis. Ahí no se pierde. Pero hablar de Miqueas. Mire, esta expresión del profeta Miqueas respecto al juicio de Dios lo dice así. Miqueas capítulo 6 versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia, ¿y qué más? Y humillarte ante Dios. Este es el gran mandamiento que el hombre no cumple. Fíjese que antes de decir no hagas esto y aquello, el Señor manda a que hagamos esto y aquello. ¿Qué dice? Dice en el versículo 8, Él ya ha declarado lo que es bueno. Y como el hombre no hace lo que es bueno, el hombre es condenado. Esa es la esencia del pecado, hermanos. Nosotros debemos entender que el pecado en el Génesis, en el capítulo 3, no fue el acto de comisión meramente, sino que primeramente fue el pecado de omisión, no hacer lo que debía hacer. Ahí está involucrado el hombre, ahí está involucrada la mujer. Y cuando hay un acto de omisión, inmediatamente viene el pecado de comisión, lo que configura en su amplio espectro el pecado. No hacer lo que Dios ya ha declarado que debemos hacer. Fíjese que el profeta Miqueas nos aclara. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Dónde encontramos lo que es justo? Lo que no amerita juicio. En la palabra de Dios. Cuando nosotros transgredimos lo que dice la palabra de Dios, es decir, transgredimos el santo mandamiento de Dios, inmediatamente somos merecedores del juicio de Dios. Él ha declarado lo que es bueno, lo que es justo y lo que pide de nosotros, de todos los seres humanos. Dice hacer justicia, hacer lo correcto. Esta palabra justicia originalmente es hacer lo que es bueno.
es hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y lo describe, ¿no es cierto? Hacer justicia, llamar misericordia, ¿y qué más? Y humillarte ante tu Dios. Una vez me preguntaban, ¿cuál es el mayor milagro que Dios puede hacer en un ser humano? Algunos decían resucitar a un muerto, dar la vista a un ciego legítimamente, digamos, realmente muerto, ¿cierto? O ciego, sin vista, o qué sé yo, caminar por las aguas, romper la ley de la gravedad. ¿Cuál es el mayor milagro que Dios ha manifestado en su palabra? La salvación, que un hombre se humille delante de Dios. Fíjese que esto es una obra exclusivamente de Dios, que el hombre pecador que niega a Dios, que es enemigo de Dios como nosotros en otro tiempo lo fuimos, que doble su rodilla ante Dios y doble su servicio ante el Creador, realmente es un milagro. Entonces parte de la base de que Dios ya ha hablado, Él nos ha dado a conocer lo que es bueno, lo que es justo, qué es lo que tenemos que hacer y además humillarnos delante de Dios. Pero como sabemos, y bien sabemos, que todos somos pecadores, como dice Romanos 3:23, por cuanto algunos pecaron, no. Por cuanto todos pecaron, están por consecuencia destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Que inmediatamente el juicio de Dios está sobre nosotros. En sentido natural, hermanos, si nosotros no estuviéramos en Cristo, ahora mismo la ira de Dios está sobre nosotros. Por lo tanto, ¿qué nos queda esperar sin Cristo? Solamente su juicio. Hay otro pasaje que quiero que observemos juntos, que está en el libro de Números. También es conocido. Números capítulo 14, versículo 18, dice así. Números. ¿Qué número? 14. Está buena. El libro de Números, número 14. ¿Qué le parece? ¿Ah? Aprendimos algo nuevo hoy día. Claro. Números, capítulo 14, verso 18, dice así la palabra del Señor. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia. ¿De qué está hablando ahí? De un atributo de Dios. ¿Cómo se llama ese atributo? Su longanimidad, muy bien. Su paciencia. Dios es paciente, ¿ya? Que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque, note, de ningún modo tendrá por inocente ¿a quién? Al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. ¿Qué le recuerda esta frase? Éxodo capítulo 20, ¿se acuerda? Yo que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Y qué más dice? Y que hago misericordia a millares. En otras palabras, hermano, cuando nosotros no estábamos en Cristo, nosotros estábamos en esa generación de condenación. No había escapatoria para nosotros. Con justa razón el autor de Hebreos dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? En otras palabras, sin Cristo no hay escapatoria. Estamos en esa generación de condenación, pero de ahí nos sacó el Señor y nos puso en el grupo de los cuales el Señor ha tenido misericordia. Note que dice, analicemos un poquito esto. Jehová, o Dios, es tardo para la ira, es lento para la ira, es muy paciente. El apóstol Pedro dice, acuérdense de ese pasaje, Él es paciente para con nosotros. Ahí aparece nosotros, no aparece todos los hombres. Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos nosotros, obviamente el pasaje sigue su línea de lógica, todos nosotros